los ciclos de vida cultural de una interpretación afectiva varía, pero considerando lo que aquí está diciendo Javier, bueno, hay elementos comunes. Vuelvo a poner la pregunta para retomar todos estos temas en lo que estamos intentando pensar. Si pensamos ciudad como un drama, como una red de drama, y pensamos emoción como un articulador político, ¿cómo podríamos visualizar las maneras en que podemos tomar el termómetro, representar, saber el papel de estas emociones, el papel en este contexto? Y no me lo contesta ni nada. ¿Qué quieres decir? O sea, después me lo contesta, ¿no? ¿Qué quieres decir? Quería regresar un poco a la idea del... Lo que pasa es que no se graba. A ver, les platico, esto está en internet y entonces también puede haber preguntas por chat para los que estén por ahí en el mundo virtual viendo. Entonces se tiene que grabar. Pues quería regresar un poco a la idea del cuerpo, porque yo hago investigación sobre la ciudad desde una perspectiva socioantropológica y particularmente trabajo con mujeres. Y Teresa del Valle, que es una antropóloga española, trabaja el concepto de encarnación, ¿no?, de una emoción que se vive en el espacio, en este caso de las mujeres, ¿no?, del País Vasco. Entonces a mí me parece muy interesante porque el cuerpo va por delante, o sea, cuando las mujeres usan, transitan, muy pocas veces se apropian de los espacios públicos de las ciudades, el cuerpo es el que... es un elemento en el cual, o sea, no es solo un vehículo para la emoción, es un elemento incluso que vive agresión. Entonces la agresión evidentemente va a producir una o un montón de emociones. Y a mí me parece que si estamos hablando, como decía Johanna al principio, de pensar lo emocional desde un mundo de prácticas, pues tendríamos que incorporar que un elemento indispensable a lo mejor para practicar la emoción o un espacio también dentro del espacio donde se practican las emociones es el cuerpo, ¿no? Hay dos líneas. Una línea es la pregunta de la participación o ¿cómo vamos a decir? A ver, la proyección de lo emocional en la experiencia del espacio, que nos estamos dando la vuelta porque esa es la gran pregunta de la cual, ojo, no tenemos la respuesta y por eso estamos por ahí deambulando en mil cosas. Eso es lo que nos toca un poco esforzarnos en llegar a ello. Y en una segunda instancia es en esa práctica cultural, histórica, etcétera, ¿por qué priva una visión encima, yo diría, de una representación y un discurso corporal cuando no necesariamente lo emocional es solamente corporal? Es una de las fragmentaciones de lo emocional, ¿no? Bueno, gracias. Yo creo que está muy bien además que efectivamente todo el mundo intervenga. Quizá me atrevería a decir dos cosas. La primera es, a lo mejor soy minoría, pero yo no creo que merezca la pena, no estaría aquí de acuerdo o muy de acuerdo o totalmente de acuerdo con Johanna en que las emociones deben entenderse en términos de prácticas. Es verdad que como no son objetos, entonces dice, bueno, como no son objetos deben ser prácticas, pero en realidad esto, bueno, hay más posibilidades. Yo diría que hay otras posibilidades y pensar que las emociones son prácticas creo que lleva a lugares a donde a lo mejor uno no quiere ir o no quiere ir todo el tiempo. Bueno, vamos a ver, yo creo que en general se entiende, esto es un viejo debate, sobre todo en filosofía anglosajona. Cuando algo no puede ser una cosa, entonces es una práctica. Y dices, bueno, pues no, hay cosas que vienen sobre todo con los usos de la lengua, en fin, está ser al final del camino. Entonces, como no tenemos, pues el significado de las palabras no es una esencia, sino una forma de darse, una forma de decirse. Pues no sé, pues aquello del giro praxológico y demás. Yo creo que no, yo creo que las emociones pueden entenderse de otras formas y quizá
Una de ellas, por ejemplo, pues es entender que son coloraturas, que son simplemente coloraturas, que son descargas, que son experiencias intensificadas. Entonces, y que además no tienen que ver necesariamente en todos los contextos con lo que normalmente entendemos que son emociones. Por eso, a veces es por ejemplo, en el Max Planck de Historia de las Emociones o de Human Development, como lo llaman ellos en Berlín, la idea que están desarrollando es la de la economía moral de las pasiones, o de la economía moral de las emociones, que es muy interesante porque lo que viene a sugerir es que en realidad no solamente debemos estudiar familias emocionales, sino correspondencias emocionales. Por ejemplo, en algo que voy a solamente mencionar para intentar responder y centrar otra vez el tema, al menos como yo considero que debe centrarse, que es la relación entre la esperanza y el miedo, ¿no? Esto, bueno, sobre todo cuando uno está enfermo, esto es la gran ecuación, ¿no? La gran ecuación económica. ¿Cuál es esa relación? Entonces, si fuéramos a escribir una historia del cáncer, y voy a hacer un pequeño excurso, pero creo que, bueno, voy a intentar regresar a donde quiero ir, ¿no? A donde estamos. Si fuéramos a hacer una historia del cáncer, bueno, las historias del cáncer se hacían siempre, digo el cáncer como podría decir la tuberculosis o lo que fuera, ¿no? Se hacían normalmente como historias de las teorías sobre el cáncer. Los médicos van descubriendo esto, pues tratamiento del cáncer. Podríamos hacer una historia que no fuera una historia teórica, sino una historia de prácticas. Entonces, cómo se ha tratado a los enfermos, qué tipo de medicamentos se les ha dado históricamente. Esto sería una segunda opción. Si fuéramos historiadores sociales de la medicina, entonces pensaríamos, no, pero es que nos hace falta el punto de vista social, ¿no? Entonces podríamos pensar que nos hace falta el punto de vista del paciente, por ejemplo, ¿no? O podríamos pensar que nos hace falta el punto de vista institucional, de saber cuáles son las instituciones públicas en las que se han tratado pacientes, públicas o privadas o lo que fuera. Lo que parece claro, y aquí vuelvo, es que la experiencia del cáncer o del enfermo de cáncer varía mucho dependiendo de su ámbito, digamos, espacial. No es lo mismo el ámbito hospitalario en el tratamiento de pacientes que el ámbito privado, o no es lo mismo lo que comentaba antes que le sucedía al bueno de William Cullen, que los pacientes le escribían. Entonces era una especie de tratamiento por correspondencia, ¿no? Casi por email. Él no los veía. Los pacientes les decían lo que ellos pensaban que tenían, la descripción de sus síntomas, y William Cullen pues decía, bueno, pues yo creo que esto o aquello o lo que fuera, ¿no? Claro, el caso del tratamiento de la enfermedad es un magnífico ejemplo para los que hemos estudiado un poco de historia de la medicina sobre la economía moral de las pasiones, por una parte, sobre todo en la ecuación entre miedos y esperanzas o expectativas. Después, la razón por la que en realidad preferimos hablar de experiencias. Y por último, la razón o esa correspondencia, que es aquí lo que nos trae, entre las experiencias y los espacios. En realidad, la pregunta que aquí nos concierne es muy parecida, y también invitaría a reflexionar sobre esto, sobre todo a las personas que sean de tradición más filosófica, es muy parecida a la que hacía Reinhard Koselleck, el filósofo de la historia, en relación a la relación entre la experiencia, digamos, entendida como quién soy y dónde estoy, y digamos, la experiencia del tiempo. Entonces, hay una correlación entre el ámbito de la experiencia y nuestra concepción del tiempo. Para la mayor parte de nosotros, pues solamente vivimos una serie de años y tenemos, por lo tanto, una experiencia histórica en donde los grandes periodos quedan fuera, no tenemos conocimiento directo. Esto es un poco lo que hace Koselleck, poner en relación experiencias distintas con concepciones distintas de la historia. Quizá el proyecto que tenéis vosotros aquí en manos, el proyecto que os une, saber qué tipo de relación, si alguna, puede darse entre experiencias y espacios. No solamente entre experiencias y espacios urbanos, diría yo, sino entre experiencias y espacios. El espacio doméstico es también un espacio, y el espacio hospitalario es también un espacio, y el espacio privado es también un espacio. Espacios de intimidad son también espacios. Y en esos espacios y en esos contextos, bueno, tendrá que ser el lugar donde seamos capaces a lo mejor de visualizar variaciones o modificaciones o distintas reglas para darse y sentirse experiencias, para que las descargas emocionales o la coloratura de algunas experiencias se produzca de una determinada manera. Elías, tú querías decir algo. Sí, es que yo creo que un libro que puede ayudar mucho para esta relación más contemporánea entre el espacio, o bueno, los usos y las prácticas y los imaginarios del espacio, no solo público, pero sí también público, y a su vez también los usos y las prácticas y la experiencia de la emoción, es uno de Manuel Delgado, que se llama precisamente El espacio público como ideología, donde precisamente siguiendo esta narrativa que viene desde el siglo XIX,
de la caracterización que hizo Le Bon o que hizo Canetti del uso del espacio público por la masa, que era este elemento de explosión emocional que aprovechaba la emocionalidad para hacer política y para hacer grandes cambios o hacer grandes destrucciones, y que de ahí, por ejemplo, se han explicado muchas cosas como los linchamientos, incluso este tipo de prácticas que salen de lo que se considera como el mundo de la razón, ¿no? Porque al final hay un imaginario sobre el espacio al mismo tiempo que es social, como también hay un imaginario sobre la emoción, que muchas veces puede estar incluso relacionado, ¿no? Un poco yo entendía era lo que se trataba de hacer aquí en el grupo de estudio de las emociones sobre, por ejemplo, preguntarle a la gente cuáles son los imaginarios que se asocian al miedo en la Ciudad de México, ¿no? Que hay pues un acuerdo consensual hasta cierto punto de asociar ciertas colonias, ¿no? Ciertas prácticas, incluso relacionado con la luminosidad, ¿no? De las avenidas, de las calles, ¿no? Asociados, por ejemplo, a esa emoción en específico, ¿no? Me llega también a la mente cómo a partir de hace un año que pasa esto de que se retira el plantón de la CENTE del Zócalo, en realidad hoy en día el Zócalo de la ciudad ya no es como hasta hace poco tiempo un espacio de práctica política de masa, como lo llegó a ser, ¿no? Hoy en día ya es un espacio precisamente pues condicionado para otro tipo de actividades, o en todo caso para otro tipo de práctica que no es necesariamente la práctica estrictamente política. Entonces, yo creo que se le puede ir dando por ahí. A mí me agrestaba lo que estaba haciendo él hoy en torno a toda esta historia de cómo me parece que la idea de la masa puede dar mucho para entender cómo relacionar el uso de los espacios, o al menos del espacio público, con la emocionalidad, porque ya después van a venir una discusión sobre si también hay emocionalidad en los pues en este tipo de eventos, por ejemplo, ¿no? Donde no hay una explosión afectiva, ¿no? Tan intensa como claramente hay en una masa, ¿no? Pero eso ya va a venir mucho después, me parece. Estas cosas siempre surgen más interesantes en los cafés. No, sobre todo porque no tengo que andarnos subiendo y bajando, ¿no? Sí, hace falta un cafecito. Bueno, pues buenas tardes. El diálogo que han establecido me parece que invita como a una cantidad de reflexiones. Quisiera plantear algunas ideas, y es que primero, me parece que la referencia lingüística, y me llama en torno a las emociones o a los sentimientos, afectos, pasiones, no es una cosa menor, ¿no? Yo creo que evitarla me parece que es negar justamente la parte histórica, la parte cultural, ¿no? Y el problema epistemológico que ello conlleva. A mí me parece que la emoción, tal como ahora ha sido entendida, realmente tiene todo un recorrido histórico, ¿no? En ese tránsito de pasión a emoción, esa secularización justamente de las formas del sentir. Y que en la modernidad la emoción es una referencia a mentes seculares, es decir, a un profundo yo, ¿no? A un yo profundo que está vinculándose. Y es ahí cuando me parece que podemos enfrentar un problema, que es lo que estamos haciendo ahora, ese problema epistémico. Cómo esta noción que fue conformada y estructurada para dar cuenta de algo tan profundamente individual, ahora lo queremos referir para explicar asuntos de índole social-cultural. No quiero decir que esté mal, quiero decir que hay justamente un reto para pensar. Y por otro lado aparece algo que está acompañando todo el tiempo y que de alguna manera lo ha mencionado Elías, y es la moralización de la emoción. O sea, cómo en esa noción también de la moralización y la noción civilizatoria, en la idea del control emocional, aparece, digamos, todo un reto, ¿no? para discutir, ¿sí? para discutir. Y cómo entonces dar cuenta de estas gama de experiencias, ¿no? emocionales, afectivas, para explicar aspectos sociales, ¿no? o políticos. Quería referirme un poco a eso justamente. Digamos, la pregunta es por qué lo pasional o lo emotivo, ¿no?
aparece como un problema, ¿no? ¿Y cuándo aparece? Y tiene que ver con esto, aparece cuando se produce la secularización del mundo, ¿no? Ahí, digamos, porque por un lado se descubre que sin un elemento, sin la apelación a algún factor emotivo no se puede constituir la sociedad, pero al mismo tiempo la contaminación de la política, del ámbito público por parte de lo pasional, es lo que también trastoca, amenaza permanente. Aquello que permite la constitución de la sociedad es también lo que amenaza permanentemente destruirla. Bueno, hay una obra donde, digamos, cómo delimitar esos ámbitos. La secularización significa eso, ¿no? Una estricta delimitación entre el ámbito de lo privado y de lo público, ¿no? Bueno, hay una obra, les decía, de Lope de Vega, que se llama El castigo sin venganza, donde, bueno, el título es irónico, ¿no? Cómo distinguir, el gran problema es cómo distinguir el acto oficial, público, de castigar una pena con la venganza personal. El ejercicio de la autoridad no puede confundirse con un acto de venganza personal, un acto subjetivo, sino la obediencia a un orden racional que está totalmente despojado de todo componente subjetivo pasional. Bueno, la obra, el título, digamos, y cómo eso se ve justamente como problemático, que siempre los que ejercen la autoridad son sujetos y por lo tanto siempre sometidos a las pasiones, a la emoción. El funcionario es también un individuo. Bueno, en Castigo sin venganza, la trama de la obra es que el hijo del duque, el conde, ¿no?, se enamora de su madrastra y de esta forma viola de alguna forma la autoridad paterna y de la autoridad en el palacio, ¿no? Entonces el duque, que por otro lado es un perverso, ¿no?, tiene que asesinar a su hijo para restituir el orden en el palacio, ¿no? Pero eso lo tiene que mostrar como un acto oficial de autoridad y no como una venganza personal. Bueno, de ahí viene el título irónico, ¿no?, donde castigo y venganza personal se mezclan siempre, la imposibilidad de delimitar ambos ámbitos de lo público y lo privado, ¿no? Bueno, y esto se resuelve por vía de la teatralización nuevamente, ¿no? El duque trama una farsa y ahí logra que sean los propios espectadores los que son los cortesanos, los que terminen condenando al duque, a su hijo a la muerte, y no él mismo personalmente. Entonces esto provoca un nuevo desdoblamiento, no es un pensamiento del desdoblamiento. Lo que se va a producir en ese entonces es un fenómeno político que va a ser necesario siempre desdoblar a su vez las instancias de poder. Una es el ámbito constitucional, digamos, el de la soberanía, y otro el ejercicio concreto de los actos de gobierno. Eso lo heredamos nosotros, digamos, una cosa, aparece ahí esta división en el siglo XVII entre los funcionarios y la autoridad real. La obra del rey va a aparecer como una figura puramente simbólica que no se va a contaminar con el ejercicio práctico del día a día del gobierno, ¿no? Y eso se va a reproducir, digamos, hasta el día de hoy entre lo que sería la ley y la Constitución, ¿no? Como que es necesario poner algo a salvaguarda de toda manifestación de subjetividad, que es el que contiene los fundamentos últimos, ¿no?, que permiten la configuración de una sociedad. Es como que ese ámbito se debe mantener de alguna forma impoluto, incontaminado por lo pasional, ¿no?
Si las pasiones invaden y contaminan todo, no es posible entonces sostener más esta distinción entre lo público y lo sagrado, ¿no? Lo público y lo privado, entre los valores objetivos que constituyen una comunidad como tal y el orden de lo puramente subjetivo. Entonces, en ese sentido es que en determinados momentos aparece lo emotivo como un problema, cuando se descubre que esa delimitación de ámbito es imposible sostenerla, ¿no? Y donde esa contaminación, por lo menos eso en el ámbito del pensamiento político, ¿no? Y es ahí donde estalla el debate en torno al lugar de lo pasional en la política. Y hay ciertos momentos precisos, como les decía, en donde ese debate va a estallar, que va a ser, bueno, uno a fines del siglo XVII y otro a fines del siglo XIX, pero bueno, como les decía antes, cómo entre uno y otro cambia profundamente el modo de conceptualizar, ¿no?, ese problema. A mí también me gustaría decir algo sobre este comentario que hace. Vamos a ver, yo creo que quizá a mi modo de ver habría que distinguir mucho y tal vez sea algo que yo no he hecho suficientemente. Habría que distinguir mucho entre lo que es el ámbito puramente histórico y el ámbito, digamos, metateórico. No me parece que sea lo mismo escribir una historia, por ejemplo, si nos hacemos eco de esta última intervención, una historia de los elementos pasionales de la política o de los elementos pasionales en lo que tiene que ver con la constitución de los estados, que escribir una historia sobre las teorizaciones sobre esa relación entre las pasiones y la política. Quiero decir, en una circunstancia yo tendría que leer, si quiero saber lo que entendemos por las emociones o por las pasiones, debería leer la retórica de Aristóteles, por ejemplo, y en otra circunstancia debería leer la política. Es verdad que puede haber una relación entre ambas cosas, pero no me parece que sea necesariamente el mismo problema. De la misma forma que no es necesariamente el mismo problema plantearse si quiero escribir, por ejemplo, una historia de la envidia, pensar si solamente me interesan las apariciones históricas de esa palabra y que allí donde no hay palabra no voy a tener ningún problema. Es verdad que cuando uno se enfrenta históricamente con un problema de esta magnitud, puede tomar posiciones filosóficas sin saberlo. Puede ser más o menos nominalista, más o menos realista, pensar que en el fondo las personas siempre han sentido envidia, aunque en realidad utilizaran otras palabras, pero que esto que nos pasa y que nosotros decimos que es envidia, esto lo entiende todo el mundo. Pero claro, uno se lleva enormes sorpresas, que además de alguna forma complican y enriquecen nuestra comprensión del pasado y por lo tanto también nuestra comprensión del presente. Un ejemplo, ¿no? El caso de David Constant. David Constant es un historiador de las emociones del mundo antiguo. Él considera no solo que los griegos tuvieran emociones que nosotros no tenemos o que nosotros tenemos emociones que ellos no tienen, sino que incluso sostiene que los antiguos griegos veían el mundo, esto es, su percepción sensorial, era diferente a la nuestra. Razón por la cual, pues por ejemplo, utilizan mucho la palabra glauco, que para nosotros solamente se refiere normalmente a los ojos de Atenea y a alguna otra cosa verde azulada. Pero en el mundo en el que yo vivo, pues no tengo necesidad de ir por ahí diciendo que las cosas son glaucas. Pocas cosas glaucas. Pero a los griegos esta palabra, sin embargo, les parecía de uso frecuente. Con independencia de la posición de David Constant y de otros, ¿verdad?, entre los cuales yo me incluyo, al considerar que las pasiones y las emociones están sometidas, que entonces no son universales, las palabras son y no son importantes. Estoy de acuerdo contigo en que las palabras efectivamente hay que tratarlas con cuidado, con tanto cuidado que, por ejemplo, un libro tan importante como el de Thomas Dixon sobre cómo las pasiones se transforman en emociones es solo aplicable en el contexto anglosajón que él menciona y es absolutamente inaplicable en otros contextos culturales bien diferentes. En las fuentes que yo manejo, por ejemplo, y que no maneja Thomas Dixon, bueno, pues está poco claro saber si realmente las pasiones se transformaron en emociones, porque el desarrollo de la psicología, que es en realidad lo que él estudia, es muy distinto.
Pero incluso aunque fuera así, y esa sería la primera consideración, en realidad el problema para mí es otro, y por eso también me he referido o he criticado quizá de manera apresurada las críticas que hizo Rorty, que luego después se arrepintió, a lo que era una filosofía de la experiencia. Hay un texto muy interesante de Rorty que es el posfacio que escribe a la edición, a la traducción española de la segunda edición después de 15 años del giro lingüístico. Y es un texto fascinante que dice, bueno, en realidad Rorty, como Hilary Putnam, viene a decir, yo me he equivocado prácticamente en todo lo que dije. Y quizá para los tonos que están tomando las investigaciones en algunas cosas, quizá el problema no es la verdad, ni nada que tenga que ver con los problemas derivados de una teoría de la verdad, sino la persuasión, que es el problema de la retórica. Y la persuasión tiene mucho que ver con las emociones, porque uno no se declara cuando declaras tu amor para decir algo que es verdad, te declaras para que te crean, esencialmente, ¿no? Luego puede ser verdad o no, pero en todo caso lo que quieres es que te crean. Bueno, entonces todo esto viene al caso de que, bueno, al menos los problemas que yo me planteo como historiador, las palabras son importantes, pero a veces, yo diría, casi nunca son la solución. Si yo, por ejemplo, como voy a plantear mañana, pienso que el resentimiento es una pasión moderna, que está sometida a algunos asuntos, inmediatamente alguien levantará la mano y dirá, pero seguro que la palabra existía antes, o no, ¿verdad? O no. A lo mejor existía y tenía otros usos, a lo mejor hacía referencia a experiencias distintas. Desde el punto de vista metateórico, por eso, creo que es importante, bueno, al menos para mí es más sencillo, no involucrarme, no comprometerme con una de las palabras que ya tienen una carga histórica muy grande. Desde el punto de vista de lo que es la teoría de las pasiones, poco ha cambiado, y aquí yo creo que te doy la razón, poco ha cambiado en lo que tiene que ver con esa especie de efervescencia permanente y neoestoica desde comienzos del mundo moderno hasta Martha Nussbaum, diciendo las pasiones hay que, digamos, porque el uso irrestricto de las pasiones conduce a fenómenos extraños. Sin embargo, eso no es todo lo que se puede decir, y la historia puede escribirse también de otras muchas maneras sin pensar en ese ámbito metateórico, sin pensar en ese uso de las pasiones. Pensemos, por ejemplo, en Hobbes. Claro, si yo quiero saber lo que Hobbes piensa de las pasiones, me tengo que leer sus tratados de fisiología, que es donde habla de esto. Sin embargo, si quiero saber lo que Hobbes piensa de cómo las pasiones constituyen el Estado, entonces tengo que leerme el Leviatán, que es el libro que comienza diciendo que en realidad es el punto de inflexión, la razón última por la que estamos dispuestos a ceder nuestra libertad, es el miedo. Este es el problema. Yo puedo escribir cosas distintas y variar de plano. ¿Para qué me sirven la posición que adquiera? Me va a conducir a un lugar u otro, ¿no? En este sentido me parecía importante clarificarlo, ¿no? Lo cual no quiere decir que obviamente haya formas distintas de tratar el problema. Yo creo, y con esto acabo, que la mayor parte de los grupos de investigación de las emociones, quizá no sé el vuestro, Ana, pero la palabra la utilizamos por convención. Hablamos de emociones como podríamos hablar de pasiones o de sensaciones o de sensibilidades o de mil cosas, ¿no? Y en realidad, ¿a qué nos referimos? A experiencias consideradas tradicionalmente subjetivas que no necesariamente individuales, ¿verdad? Hablamos de experiencias colectivas, de la entrada. Eloy mencionaba a Dilthey, pero podríamos haber mencionado a Simmel, podríamos haber mencionado a Walter Benjamin, podríamos haber mencionado a muchos otros sociólogos involucrados en el mismo problema. Bueno, regresando a la pregunta que planteabas, Joana, sobre la interrelación de emociones y espacio, y retomando lo que decía la colega, yo creo que, bueno, yo prefiero partir de una postura epistémica de sujetos situados, ¿no? En ese sentido, la noción de lo que es público o es privado, insistiría, pasa también por el género, por la edad, por la etnia, ¿no? O sea, no es lo mismo tener miedo, construir una subjetividad atravesada por el miedo siendo mujer que siendo hombre, ¿no? Entonces, bueno, yo lanzaría eso como un punto a reflexionar en esta pregunta, ¿no? De cuál es la relación entre el espacio y la emoción, ¿no? Pensando a la emoción y al género como performatividades sociales.
sí, la performatividad. Creo que es de alguna manera un punto que estamos todos, llámese experiencia, Javier, no sé hasta qué punto, no tiene demasiada importancia qué tan similar o no, creo que estamos hablando un poco de esto, de la performatividad, de la práctica, de la experiencia, de la puesta en escena, vamos, ¿no? Como una herramienta de las emociones. ¿Alguien levantó? ¿Tú levantaste? Sí, bueno, y hace un rato igual se tomabas los conceptos de emoción, tiempo y espacio. Entonces, volviendo también a la ciudad, de cómo se mueven las emociones en la ciudad o cómo nos movemos nosotros. Cierto que cuando salimos, yo creo que el cuerpo es lo que conduce a nosotros dentro de la ciudad, ¿no? Nos movemos en el tráfico, nos movemos en las calles, pero también vamos predispuestos a sentir emociones, como es salir y saber que voy a un concierto, saber que voy a clases, que voy a encontrar a tal persona, pero también estamos, digamos que estas emociones nos pueden sorprender, ¿no? De repente un cambio climático, de repente el tráfico, y también otro punto que se tocaba era, decían de Adam Smith, de la distancia. O sea, de repente cómo nosotros hemos cambiado los puntos o la forma de sentir cuando es una multitud de gente, ¿no? De repente, por ejemplo, en el transporte público, en el metro, se puede tener un viaje tranquilo cuando vas en una hora que no es pico y se puede cambiar de sensaciones completamente cuando vas atorado entre tantas personas, ¿no? Se empiezan a juntar, te empiezas a poner de malas, te empiezas a cambiar completamente, ¿no? Y también el tiempo es nada más dentro de ese espacio es nada más un corto tiempo o un periodo en el que te transportas y sufres estos cambios. Entonces yo creo que ahí sí las emociones se pueden sí practicar, pero también podemos ser presas de ellas, ¿no? Bueno, a ver, ahora te lo paso yo. Para no estar como los hámsters, ¿no? Sobre lo mismo, te lo paso ahora, pero nada más quiero avisar. Vamos a tomar un break. Vamos a dejar un tanto esta línea, porque yo quisiera pasar una segunda pregunta, que sea a ver si ahí podemos sacar más jugo, que es dimensionar identificación emocional con formulación de comunidad. O sea, realmente podemos hablar de una comunidad emocional. ¿Cuáles son las fronteras de una comunidad emocional? ¿Cuándo cambia la relación de identificaciones, ¿no? Eso sería lo que nos ocuparía, pero bueno, te dejo yo que tú acabes con Gracias. Son dos preguntas. Una es relacionada con algo que parece que ambos han tenido presente, como tú decías, Javier, cuando se dicen ciertas cosas también se está, digamos, ascribiendo de pronto sin querer a una posición filosófica determinada. Y una que he encontrado en ambos, y no sé si es un error de percepción o por lo poco que puedo extraer de lo que ha sucedido acá, es que sí se ha relacionado emoción con pasión. Y uno de los problemas que tú planteabas, Elías, era que la emergencia de las emociones o de las pasiones en el espacio público, y que no fuera una opción quitarlas de alguna manera con estrategias de escenarización o de dramatización, era algo que aparecía ahí como una discusión contemporánea persistente o una discusión que estaba ahí presente. Pero lo que creo que está oculto en la posición de Javier y de Elías es la dicotomía entre emociones y razón, como si la razón estuviera dentro del espacio público y fuera la que tenemos que defender y poner barreras para que las emociones no lleguen con su caudal a tomarse la razón. Y por otro lado, pues estas emociones siempre asociadas con la pasión, ¿no? Eso es una primera pregunta, es decir, siempre tenemos que asociar las emociones a esa gran marea negra que puede derrumbar las atalayas de la razón. Y la segunda tiene que ver con un tema más de contexto y relacionado con el problema que está planteando Johanna aquí en la segunda parte, y es
que es un tema que también me interesa muchísimo, cómo las transformaciones tecnológicas nos están llevando a que, por ejemplo, problemas como cercanía o lejanía, que nos llevan a tener simpatías con otros, están transformándose, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales nos hizo ser simpáticos con personas en Egipto, ¿no? Y menos con personas en Chiapas, ¿no? O en Michoacán, ¿no? Hubo más reacciones favorables hacia la primavera árabe que hacia ciertas cosas que ocurrían acá en Tamaulipas, ¿no? Y entonces, cómo las tecnologías, la aparición de nuevas tecnologías nos hacen despertar emociones diferentes o de otra manera como se venía en otros espacios con otras tecnologías. Bueno, gracias. Bueno, yo les sugiero, solo una sugerencia, nos tomamos unos 10 minutos. Yo creo que sería muy interesante, y yo siempre un poco insisto en esto, el espacio todo el tiempo está articulando una dinámica, ¿no? Que más que preguntas y respuestas está platicando, y como esto no es un café, eso lo hace muy complicado. Pero tenemos 10 minutos para un pseudo café allá afuera. Entonces, me gustaría que esta polémica la sacáramos, al menos en una especie de descanso, para ver si surgen nuevas ideas y retornamos con otra agenda de preguntas y de interlocución y de responsivas, ¿no? En base a la también segunda pregunta general. Vamos. De quién, en el fondo, es como hablar de historia de las ideas y decir, bueno, pues las ideas de quién. Bueno, pues esto es un poco igual, ¿no? Yo no podría estar más de acuerdo inicialmente. Claro que tienen que ser ideas o emociones de quién. Pero lo que es difícil es saber, es luego responder a esa pregunta. Esto es, creo que en cada caso habrá que buscar. Claro, yo como historiador siempre pienso que el ámbito en el que se va a definir las comunidades emocionales, si seguimos con la idea bueno, pues de hacerle un poco la corte a Bárbara Rosenwein, pues será, bueno, pues dependerá de si hablamos de comunidades emocionales medievales, conventuales, relacionadas con ritos como estudia ella. Si hablamos, por ejemplo, de cosas que yo he estudiado, como las comunidades de los masoquistas sexuales a finales del siglo XIX, pues son todo hombres. Si hablamos de las comunidades emocionales de las histéricas del siglo XIX, pues son la mayor parte mujeres, aunque no todos, ¿no? Y habría que buscar, y en todo caso habría que ver también cuáles son los tejidos, ¿no?, que hacen posible la aparición, que es algo que a mí me interesa mucho, la aparición de determinado tipo de experiencias emocionales, ¿no? Nuestro objeto de estudio o nuestro sujeto de estudio puede ser una comunidad emocional en su mayor parte, bueno, pues femenina o masculina, o de niños. Yo tengo un estudiante que trabaja la experiencia del dolor en la infancia y la experiencia del dolor en la infancia, o bueno, incluso tenemos en nuestro grupo de investigación también otra persona que trabajaba sobre dolores animales, ¿no?, y experiencias. Uno puede buscar distintos objetos y distintos sujetos, distintas comunidades. No sé si los animales contarían como comunidades emocionales en el contexto de Bárbara Rosenwein. Probablemente no, aunque están disciplinados y tienen unas reglas, o los domésticos me refiero, unas reglas, ¿no? Pero bueno, el problema está ahí, y en todo caso yo creo que merece mucho la pena plantearse esa pregunta, con independencia de la respuesta. Luego, el caso de la... Bueno, yo no he pretendido sugerir en absoluto que las pasiones y las razones fueran cosas distintas, y esto me parece importante subrayarlo. Es verdad que hay un discurso que las distingue, y hay toda una retórica y una iconografía que las distingue, ¿verdad? Bueno, desde los tiempos de Platón en adelante, y sobre todo en el siglo XIX, donde es fácil encontrarse pues una imagen, digamos, icónica constante, que es una justicia que tiene en un platillo de la balanza un cerebro y en el otro platillo que tiene un corazón. Esto es muy típico del XIX y, bueno, se pone muy de moda por distintos motivos. También, en definitiva, por lo que tiene que ver con el romanticismo, la restauración, cosas de estas, ¿no? Pero yo no he pretendido sugerir en absoluto nada semejante. Y hay, además, incluso... Para complicarlo un poco más, hay pasiones que son pasiones muy importantes desde el punto de vista de las razones, o desde el punto de vista de la racionalidad, como por ejemplo la obsesión. Entonces, cualquiera que haya estudiado un poquito de historia de la ciencia sabe que una de las características de los filósofos
Lo contemporáneo es la obsesión con sus propios problemas, ¿no? La capacidad de observar y abandonar todo lo demás, ¿no? A la familia, a los hijos, las responsabilidades. Esta idea del loco, claro, cuando Gödel paseaba por el campus de Princeton, decían, ahí va uno que no tiene cuerpo, ¿no? Bueno, pues esta idea del tipo que ya ha llegado a estar tan obsesionado con su trabajo que olvida todo lo demás, bueno, está ligada a un universo al mismo tiempo racional y pasional, ¿no? Yo creo que la distinción no aplica, y yo nunca lo pretendería de esa manera. Es bien sabido, además, que las emociones involucran juicios. Esto es algo que es muy importante también saberlo, y entonces uno no solamente padece, sino que además padece y juzga, y de hecho padece porque juzga, ¿no? Pero en fin, solamente por centrar esas preguntas. Y bueno, pues no lo sé, a lo mejor te cedo la palabra y pasas tú entonces ya lo de... Sí, antes, ¿no? Un comentario al margen, esto de Gödel que dice, me hace recordar a una de las novelas ejemplares de Cervantes, ¿no? Se llama El licenciado Vidriera, que es una persona que se cree que está hecha toda de vidrio y que no quiere que nadie lo toque porque piensa que si lo tocan se va a romper, ¿no? Esta idea de cómo poder sostener la identidad subjetiva supone evitar todo contacto externo, ¿no? Toda contaminación externa, ¿no? Bueno, y esto tiene que ver con, bueno, como, de nuevo, yo como hago historia intelectual no podría responder a la pregunta cómo se constituyen esas comunidades de sentimiento, sino más bien cómo ha sido pensado eso a lo largo de los tiempos. Es decir, no traer yo una respuesta, sino analizar cuáles son las distintas respuestas que se han dado a esa pregunta, ¿no? Entonces, digamos, uno puede periodizar ahí, ¿no? La idea de una comunidad nacional o en el marco de las concepciones pactistas del siglo XVII y XVIII, ¿no? La idea de que los hombres se reúnen a partir de un contrato, un pacto que se firma entre individuos autónomos, libres e iguales, va a plantear este problema, como decía antes. Eso no aporta ningún criterio todavía de cómo delimitar quiénes son aquellos que están autorizados a pactar entre sí y quiénes no. ¿Por qué ciertos sujetos pactan entre sí y no otros? La idea del contrato social supone un principio de decisión de delimitación, pero no tiene ningún criterio para establecer eso. Es ahí donde les decía que aparece entonces la reflexión en torno a lo emocional, que es lo que los historiadores del pensamiento no han prestado nunca atención. Cómo de alguna forma la teoría de los sentimientos morales y el tratado de las pasiones del alma, etc., tratan de responder por qué ciertos sujetos se identifican unos con otros y deciden reunirse en comunidad. Ese es el lugar intermedio donde emerge la problemática en torno a las pasiones, ¿no? O las emociones. Eso le decías en el marco de un determinado régimen de saber, que es las concepciones pactistas ilustradas, ¿no? En el siglo XIX eso va a cambiar completamente, ¿no? Con el romanticismo. Ahora lo que delimita una comunidad de otra, digamos, se va a encomendar, va a ser un proceso histórico, un proceso evolutivo objetivo, digamos, se le va a encomendar a la historia la tarea de delimitar esas comunidades de sentimientos, de cultura, de tradiciones que van a ser las naciones. Las naciones se las va a pensar como el resultado de un proceso de desarrollo evolutivo objetivo, independiente de la voluntad de los sujetos. Nosotros no elegimos a qué comunidad vamos a ser parte. Somos parte de esa comunidad aún antes de haber nacido ya, o desde el momento en que nacemos nos vemos ya inscriptos en una determinada cultura, tradición, etc. Ese proceso de limitación es un proceso que se articula a espaldas de los propios sujetos, ¿no?
Bueno, eso nuevamente vuelve a cambiar a fines del siglo XIX. Y, digamos, donde surge esta idea de que la idea romántica del pueblo en realidad va a ser denunciada como una ficción, que no existe el pueblo. Lo que existe son sujetos sociales particulares, cada uno con sus intereses, sus formas de sentir, de pensar, irreductible entre sí. Es donde aparece un poco lo que decías ella, que no existen no existe el argentino, el mexicano, el chileno o el francés, sino lo que existen son sujetos siempre particulares y que van cambiando, a lo que hablábamos recién, según la posición que van ocupando. El lugar donde, digamos, yo no soy el mismo frente a mis alumnos que frente a mi familia o frente a mis amigos. Lo que existe no son sujetos, sino posiciones de sujetos, digamos. Y la identidad de uno se modifica según el lugar que ocupa en cada momento, dentro de un determinado campo. Entonces no existe una comunidad, digamos, lo que aparece es la idea, lo que decía antes con Jacanetti o Le Bon, donde el flujo ya no se establece horizontalmente por la identificación de un sujeto con otro, sino de forma radial. Quiere decir que lo que aparece es que esas comunidades de sentimiento fundamentalmente es lo que se llama la constitución política de las identidades subjetivas, que se establecen. Las identidades subjetivas solo se articulan en el interior de un determinado campo, que están determinadas por los principios de articulación de ese propio campo particular. Entonces, las comunidades van mutando y variando según el juego de lenguaje, para decirlo en términos de Wittgenstein, dentro del cual participan. No hay un único modo unificado de constitución de esas comunidades, sino la economía pulsional funciona según la lógica inherente a cada campo particular. Y no es lo mismo el tipo de sistemas de identificaciones que se establecen en un determinado campo, como es o en el campo académico, o en el campo doméstico, o en el campo político. Bueno, eso supone la desarticulación de esta idea historicista decimonónica y una pluralización de la forma de constitución de las comunidades y de las identidades colectivas subjetivas, ¿no? Ese es el giro que se produce en el siglo XX, ¿no? Bueno, como les decía, un poco retomando lo que decía Javier, ¿no? Que esa problemática no quiere decir que va a ser pensada siempre de la misma forma, no va a cambiar y va a ir, digamos, como que hay distintas respuestas posibles que se van a ir dando históricamente a esa pregunta, ¿no? Que la pregunta que nace con la modernidad, pero las respuestas van a ir cambiando a lo largo de los siglos profundamente a medida que cambia en general, de forma más general, los modos de concebir el mundo, la sociedad, etc. Y dentro de esos cambios más generales es que va a cambiar el lugar que va a ocupar lo emocional o lo pulsional dentro de la reflexión, ¿no? ¿Cómo se va a pensar esto, ¿no? ¿Cuál es el lugar de lo pulsional en la constitución de las comunidades, ¿no? Digamos que no hay una forma genérica de pensar esto, sino que toda reflexión al respecto se hace en el interior de un determinado régimen de saber, ¿no? De lo social. Bueno, la pregunta es, o sea, no nos quiero desviar, pero una pregunta, una inquietud que tengo es que
¿cómo accedemos a la experiencia emocional? Y al hacerlo, si se puede hacer, ¿a qué accedemos? Bueno, es un... Sí. Está bien complicada y no voy a decir mucho, voy a decir solamente algunas pinceladas. En realidad la pregunta la podría responder a la gallega, eso sería quizá lo más fácil, decir, hombre, pero ¿cómo no? Y en realidad es lo que pienso. En realidad lo que pienso es que la carga de la prueba, la carga de la pregunta debería estar en todo aquel que pensará que no tenemos acceso a las experiencias privadas. Esto es lo que yo realmente creo, ¿no? Claro, ha habido algunas cosas, algunas corrientes en filosofía que han hecho un poquito de daño ahí, ¿no? Y son sobre todo, yo creo que dos problemas, no voy a decir mucho, pero bueno, para iluminar, ¿no? Uno es lo que se llamaba la autoridad de la primera persona, que es pensar que solamente uno tiene realmente conocimiento de lo que le ocurre y que en consecuencia... O ni siquiera. O ni siquiera, pero que en todo caso, bueno, es el mejor testigo de uno mismo. Y el segundo problema, que muy relacionado con el anterior, es lo que se llamaba el problema de las otras mentes, ¿no? Que es cómo diablos puedo saber lo que los demás piensan. Bueno, frente a estas tradiciones filosóficas hay otras tantas, ¿no? Desde Wittgenstein, que mencionaba antes nuestro colega, hasta la antropología de Emile Durkheim, la idea de las experiencias colectivas, la idea de los imaginarios colectivos. En realidad yo creo que lo difícil es pensar que no tenemos acceso a las experiencias de los demás, incluyendo las experiencias del pasado. Claro, desde luego, si alguien piensa que no tenemos acceso a las experiencias de los otros, desde luego tampoco podemos hacer su historia, ni podemos hacer probablemente siquiera su antropología o su estudio cultural, ¿no? Pero bueno, esto sería solamente una aproximación. Hay otras muchas. Digamos que es verdad, cabría pensar que, por ejemplo, y aquí sin duda en este experimento todavía más, que en realidad no nos estamos entendiendo. Cabría pensar que cada una de las palabras que yo digo para aquí en México significan otra cosa y que en realidad yo llevo 2 horas aquí hablando de algo que nadie ha entendido. Es verdad, pero en realidad es mejor pensar que, bueno, más o menos nos estamos comprendiendo y que cuando yo digo que algo es azul, pues será más o menos el mismo color, ¿no? ¿Puedo? Sí. Puedo, porque quiero rearticular la pregunta de Andrea. Y con esa misma frase yo te haría la siguiente pregunta. No es el cómo podemos, que eso se entiende, es históricamente, cómo a través de la historia da ejemplos, es lo que yo personalmente quiero, cómo hay comunidades que han articulado todo este vínculo con la emoción, lo han hecho a través de un elemento de representatividad, lo han hecho a través de ¿qué? O sea, cómo han accedido a ese mundo, es que no sé la palabra si es acceder, cómo han, a ver, déjame pensar 3 segundos. ¿Cuáles son las huellas? ¿O cómo se define? A ver, no es que tampoco. Va mal la pregunta, pero va por ahí. ¿Cómo poder trabajar huellas de lo que ha sido el mundo emocional a través de la historia? Voy a poner un par de ejemplos. Más o menos, por ahí va. No míos, o alguno de ellos no mío, pero el primero que se me ocurre, porque me parece muy buen ejemplo y muy buen estudio, el de tu tocaya Joanna Berg del Birkbeck. Tiene una magnífica bibliografía y un libro estupendo sobre el miedo que recomiendo, pero no es este libro al que me voy a referir, sino uno que se tradujo en castellano como Sed de Sangre, para vender más libros, y que en realidad tenía un título en inglés que ahora mismo no recuerdo, pero que era mucho más interesante. En este libro, Joanna, la profesora Burke, describe lo que son las experiencias de los militares norteamericanos en la guerra de Vietnam. Entonces, los documentos sobre los que se apoya son muy variados, porque efectivamente yo lo llamaría, esto que tú buscas, esos vestigios, que también me parece una palabra hermosa, los llamaría siguiendo a lo mejor a Dilthey o a otras formas de objetivación. Pues las experiencias tienen formas de objetivación, pero podríamos llamarlo de cualquier otra manera. Podríamos llamarlo formas expresivas, podríamos llamarlo formas culturales, siguiendo así, me da igual. O sea, en realidad, lo que viene a decir es, hay cosas que salen de uno y que dejan, ¿verdad? Bien, entonces lo que hace la profesora Berg es
decir, tengo las cartas, tengo los testimonios y luego tengo los referentes culturales. Porque en realidad cuando nosotros estudiamos experiencias, estudiamos muchos referentes culturales. Normalmente lo que dicen los soldados estudiados por esta académica son, ellos creen que van a Vietnam como si fueran una película y normalmente la película, lo que les sucede en su vida, no se parece a la película que han visto. Entonces hay una suerte de correlación, en este caso de falsación, entre sus expectativas y su experiencia. Eso sirve para entender qué es lo que están viviendo y en términos de qué lo están viviendo. Podría poner otros muchos ejemplos relacionados tal vez con los usos amorosos. Los usos amorosos de la posguerra española, que también ha sido muy estudiado, claro, es bastante obvio, y si lo digo aquí pues probablemente me creéis o no, pues que los españoles y las españolas se enamoraban de acuerdo con las películas de Hollywood, se besaban de acuerdo con los patrones físicos de las películas de Hollywood. Nada que ver, desde luego, con el amor cortés y nada que ver con el amor que siente Don Quijote por Dulcinea. Desde luego los jóvenes estudiantes a los que yo doy clase no se enamoran a distancia como Don Quijote, se enamoran de alguien a quien no han visto nunca. Entonces, y esto va también a propósito de otro problema. Yo creo que hay 3 problemas en esta segunda parte del debate que son muy importantes y que me gustaría enumerar. Y todos tienen que ver con comunidades emocionales. Uno es el problema de la causación, que alguien ha mencionado ahí, que es un problema complejo también de saber si, dicho burdamente, sería saber si las emociones mueven el mundo o el mundo las emociones, o si las emociones son el efecto de un determinado espacio o el espacio es el resultado de una cierta disposición emocional. Esto es un problema que ha aparecido aquí y que en realidad, podemos hacerle caso o no. Tenemos otro problema, que sí está explícitamente subrayado, que es el problema de la variabilidad. ¿Por qué las comunidades emocionales o los regímenes emocionales cambian? Entonces, podemos pensar, por ejemplo, que Barbara Rosenwein tiene un buen instrumento descriptivo, que son esto de las comunidades emocionales, pero no sirve para explicar nada. O sea, sirve para describir grupos humanos, pues justo las monjas de los conventos funcionan muy bien. Las comunidades medievales funcionan muy bien porque son pequeñas pero en el momento en que tenemos grupos más complejos, y en el momento en que además queremos explicar cuál es el déficit que produce una variación, ya sea geográfica o histórica, probablemente el concepto de comunidad emocional se queda cojo. Ella misma lo reconoce, porque reconoce el problema y dice, la única solución que tenemos aquí, que es realmente la única solución que se ha dado, es el razonamiento teleológico de Norbert Elias y el proceso de civilización, que es que las pasiones van hacia algún sitio. ¿Verdad? Entonces, claro, si van hacia algún sitio, pues es normal que abandones las más antiguas y te vayas haciendo de las más nuevas, que es, por seguir con la metáfora, con la idea de Johanna Berg, pues decir, pues ahora ya no vamos a la guerra de acuerdo con las películas de John Wayne, ahora iremos a la guerra de acuerdo con las películas, pues no sé, Rambo o de lo que sea, ¿no? Y el tercer problema, que yo creo que también es muy interesante, sobre el que es muy interesante reflexionar, es el problema de los elementos de continuidad y discontinuidad en las comunidades emocionales, en los regímenes emocionales o en lo que sea, ¿no? Era llamar, que tiene que ver con, claro que tiene que haber formas, digamos, comunes, porque si no, no podríamos escribir una historia del amor. Sabemos que, a pesar de todo, lo llamamos